maravilloso es adorar a Dios. How wonderful it is to worship the Lord. Es bueno estar en la casa del Señor. It is good to be in the house of the Y Lord. aunque no esté y usted está conectado con el Señor, está bendecido. And if you are just connected, you are still being blessed. Amén. ¿Cuántos tienen hambre de la palabra de Dios? And how many of you are hungry for the Yo word of God? continuamente estoy comiendo la palabra. I continuously eat from the word. Y es bendecido el hombre que hace eso, lo practica. And it is blessed the man that does this and practices it. Eso lo dice la palabra por muchos lugares. It's what the Bible says in many Así que es places. una bendición que estemos en la casa de Dios So it is a blessing for us to be in the house of the y Lord. que ahora vamos a estudiar la palabra de Dios, diría yo, estudiarla, escudriñarla And now we're going to study, to dig deeper into the y word fortalecernos en ella. and to strengthen in it. Ella es la que fortalece nuestra fe. It's the one that strengthens our faith, La fe viene por él, because faith comes from oír la palabra de Dios. listen to the word of God. Eso es interesantísimo. And it's very interesting. Por eso hay que oírla, leerla. That's why we must listen and then read Eso it. nos instruye, So it instructs nos us, enseña, it teaches us, nos fortalece. it Y strengthens us. podemos entonces resistir los días malos. And we can then be able to ¿Qué handle hay de the hard nosotros si no days. tuviéramos al Señor Jesús? Because what would it be if we didn't have Jesus? Vienen circunstancias tan difíciles que solamente Él nos puede fortalecer. There are many circumstances that come that only Him can Y yo no sé strengthen us. si hay gente que no se ha dado cuenta, pero estamos viviendo tiempos difíciles. And I don't know if many people have realized, but we're living hard Y que times. se van a ir empeorando cada día más. And that are going to get worse as they Y lo come. único que nos va a fortalecer es la fe. And the only thing that is going to Yo strengthen quiero us is the faith. que vayamos a la palabra de Dios en el libro de Colosenses. And I want us to go into the book of Colossians, Porque quiero que nos fortalezcamos hoy en la fe. because I want us to strengthen us in the faith today. El apóstol Pablo le habló a esta iglesia, Apostle Paul spoke to this church, pero de una manera, la palabra extraordinaria quedaría corta. and in a way, extraordinary would be short. Pero le habló con tanta fe But he spoke to them with such faith, como un buen apóstol, like a good apostle, edificando la iglesia edifying the church de los colosenses. of the Colossians. Entonces, yo creo que nosotros necesitamos un booster, como hablamos aquí, So I believe that we need this booster fortalecernos fuertemente en estos días difíciles to strengthen ourselves in these hard days en Dios. in God. Entonces, en el versículo 27 So del it's- capítulo 1 de Colosenses, Starting in verse 27, voy a leerle ese chapter 1. versículo para tomarlo como base de lo que queremos hablar. And I want to read this verse to take it as base for what we are going to speak today. Porque él dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. To them God has chosen to make known among the Gentiles the glorious riches of this mystery, Que es Cristo en vosotros, Which la esperanza de gloria. which is Christ in you, the hope of glory. Cristo en nosotros, Christ in us, esperanza de gloria. the hope of glory. O sea, ¿por qué el apóstol dice eso? And why is the apostle saying this? Que Cristo es la esperanza de gloria. That Christ is the hope of glory. Pero es cuando Él está en mí. But it's when he is in me. Cuando Cristo está en mí, When Christ is in me, yo tengo esperanza I have hope de gloria. of glory. Y eso vamos a verlo porque usted no puede perder la esperanza como algunos. And you cannot lose this Ya no glory like esperan. some that are not waiting, Ni a Cristo ni siquiera irse al cielo. not to Christ or even going to heaven. Han perdido la esperanza. They have lost this hope. Pero Pablo dice que nosotros no podemos vivir como los que no tienen esperanza. But Paul tells us that we cannot live like those that don't Nosotros have tenemos una no hope. esperanza viva, We have this living hope que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, that is our Lord and Savior Jesus Christ, que viene por su iglesia, por su pueblo, who is coming for his por church, his todo aquel people, que ha creído en su nombre. all of those that have believed in his name. Viene por nosotros
He's coming en una nube, dice la palabra, in a cloud, like the word says. y después viviremos con Él por toda la eternidad. And then we're going to live with him for all ¿Cuántos tienen eternity. esa esperanza? How many of you have this hope? Yo no, más de la mitad. Well, Algunos more todavía than están pensando. Some are still thinking. ¿Cuántos tienen esa esperanza? How many of you have this hope? ¿Por qué Pablo dice esto? Ya vamos a entrar ahí. And why Paul says this, we're going to enter. Pero cuando usted analiza esta iglesia, But when you look deep into this church, el apóstol Pablo dice que ellos siempre estaban orando por ellos, it said that they were always praying for them porque ellos vivían en un territorio muy difícil. because they live in a very hard territory. Dice que en ese lugar había mucho judaísmo It says that in this place there was a lot of Judaism, mezclado con huecas filosofías, that it was mixed with empty philosophies. ascetismo, que son muchas sectas religiosas, Asceticism, that are this religious como sects, los gnósticos. like the Gnostics. El ascetismo son personas que se niegan a cosas materiales The asceticism is those that deny to the material y things. se niegan de hacer cosas, o sea, se niegan a la carne muchas cosas para justificarse delante de Dios. They deny their flesh many things so that they can justify the Es spiritual. como el gnóstico se castiga la carne. The Gnostic, they just punish their flesh. Esa es la forma de ellos adquirir poder, And this is a way for them to y después acquire llaman power. demonios y cuantas cosas. And they also reach out to demons. Pero ahí había una mezcla de muchas religiones y también el judaísmo mezclado con otras cosas. But there was a mix of all this religion, of Judaism and all the others. Y él dice, le escribo a los santos fieles hermanos en Cristo Jesús. And he says that it writes for the faithful brothers and sisters in O Christ. sea, eran hermanos que estaban fielmente sirviéndole a Dios. These were brothers and sisters that were faithfully serving God. Personas íntegras al Todopoderoso. People that had integrity. Y él le desea gracia y paz, versículo 2. And he says, grace and peace, verse 2. Y él dice, siempre estamos orando por vosotros y dando gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. We always thank God, the Father of our Lord Jesus Christ, when we Y pray aquí for él lo you. levanta, lo elogia y le dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Because we have heard of your faith in Christ Jesus. ¿La fe en quién? En Cristo Jesús. Faith in whom? Christ Jesus. Y del amor que tenéis a todos los santos. And of the love that you have for all God's people. Fíjate, había una iglesia llena de amor. So it was a church filled with love. No era una iglesia tóxica como le llaman por ahí algunos. It was not a toxic church. Iglesia tóxica es que usted va ahí y se intoxica de todas las murmuraciones, de todas las cosas que hay dentro de las congregaciones malas. A toxic church is that one that you go and you get contaminated by all this bad Esta era una things. iglesia que tenía salud This was espiritual. a church that was healthy spiritually. Se amaban los unos a los otros. They loved each other. Tenían fe bien had- fortalecida en el Señor. Faith well established in the Lord Jesus. Y dice versículo 5, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Aquí está hablando de esa esperanza. And it speaks in verse 5, the faith and love that springs from the hope. ¿A dónde está mi esperanza? And where is my hope? Está guardada en los cielos. It's stored up for you in heaven. Por eso hay que poner la mirada en el Señor Jesucristo. So that's why we must put our eyes on Jesus Christ. Enfocarme en Cristo Jesús. For us to focus on No Jesus se Christ. enfoque en las cosas que están sucediendo aquí en la tierra. Do not focus on the things that are happening here on earth. Se va a tribular más. You're going to get worried. Se va a frustrar más. You're going to get frustrated even more. Ponga su mirada en el Señor Jesucristo. Put your eyes on the Lord Jesus. Nuestra esperanza, mi esperanza está en Él. Our hope, my hope, it's in Him. Mucha gente espera a ver qué candidato va a ganar. Many people are waiting. Which candidate is going to win? Y algunos ni saben escoger el candidato tampoco. And many people doesn't even know how to choose the right Y es candidate. fácil escogerlo. And it's so easy to choose. Averigüe qué partido, qué es lo que cree tal partido y qué cree el otro. Just go about what each party believes in. Si usted lee en un partido que cree en el aborto, en matar niños de 9 meses y en toda la inmoralidad, en todo el liberalismo que puede hacerse, entonces usted ya sabe qué tiene que hacer con eso. If you read about what they believe in abortion, Y si usted se lee el otro,
¿verdad? La postura del otro, entonces usted va a ver que es conservador, que no cree en el aborto, que no cree en todas las cosas. Entonces usted compare la Biblia con eso And then you can compare to what the other stands for. y what ya it es believes. fácil de votar. So then it becomes easy to Usted no vote. puede votar por un hombre, tiene que votar por los principios. You cannot vote for a man, you must vote out of Amén. principles. Porque si fuera por el hombre, yo ni me Because molestaría votar. If it was for the man, I would not ¿Por qué? even go. Porque diga conmigo, mi confianza está en Cristo Jesús. And why? Because Ese es el my Rey hope de Reyes. it's in Es el Jesus Señor de Christ. señores. He is the Ese King es el of soberano kings. Dios. He is the Lord of lords. Ese es el que va a gobernar aquí en la tierra. He is the one that is going A to ese govern on le earth. estamos haciendo campaña y le seguiremos haciendo campaña. And to him we're the one that we're doing Y campaign. todo el And año we will vamos a seguir continue. hablando de él. And throughout the whole year we're going to continue to speak Del of him. púlpito y en las calles. From the pulpit and on the street. Amén. Y esto no se detiene hasta que él venga. And this is not going to stop Nadie until lo he podrá comes. detener. And no one can stop this. Entonces Pablo, fíjese bien por dónde el apóstol Pablo va. So Paul, you can see where he's coming from. Estoy leyéndole el corazón de lo que el apóstol Pablo I'm reading about his está viendo en heart, esta iglesia. what he is seeing in this church. Dice, esa esperanza It says this hope está guardada en los cielos, that is de la stored up in cual heaven, ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio. and about which you have already heard in the true message of the Es gospel. la palabra del evangelio la que nos ha hablado de esa esperanza. It's the word of the gospel that has spoken about this hope. Dice versículo 6, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo el evangelio. That has come to you, verse 6, in the same way the gospel. Y ese evangelio dice, lleva fruto y crece And it says it's bearing fruit and growing en vosotros. in you. Y desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Just as it had been doing among you since the day you heard it. Interesante, Pablo dice, ese evangelio de verdad Paul says this true es el que ha gospel, producido esa esperanza en ustedes. it was produced this true hope in him. Ese evangelio de poder This gospel of power, es el que ha producido esa fe what has produced this faith que lo ha hecho a ustedes gente persuadidas, convencidas de que nadie le mueve de su fe en Cristo Jesús. that has persuaded you and made you convinced to not be moved out of Ellos God. escucharon el evangelio de verdad, dice el apóstol. They heard about the true gospel. Vuelvo y reitero esto, no es que hay otro evangelio, es que algunos han inventado otros evangelios. And I say this again, that there is not another gospel, but that some people Pero él have dice aquí, created a different one. Es el evangelio de verdad But it says the true que message of the oíste gospel y conociste. that you heard and known, Versículo 7 dice, como lo habéis aprendido de Epafras, you learn it from Epaphras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. our dear fellow servant who is faithful minister of Christ on our O behalf. sea que había una estructura de hombres que enseñaban la fe a la iglesia. So it was this structure that was teaching about faith to the church. Era una iglesia que se discipulaba, This was a church that they would be que disciples, tenía maestros, that had teachers, que se fortalecían en la palabra continuamente. that would strengthen in the word continuously. No solamente del apóstol Pablo, Not just from Apostle Paul, sino de hombres, como dice él, fieles, but also from fellow servants amados siervos, who were faithful ministers, fieles ministros de Cristo, ministers of Christ, a quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. and who also told us of your love in the Spirit. Cada cosita yo la iba apuntando y la iba meditando. And everything I was making known Amor and meditating en on el it. Espíritu, Love in the Spirit, fe, faith. se amaban los unos con los otros, They love one another. se discipulaban, o sea, se instruían en la palabra de Dios. They would disciple each other in the Word of God. Tenían a ese Epafras And they had this que Epaphras diligentemente le enseñaba las escrituras. who diligently would teach them about the Word. Eso es lo que fortalece nuestra fe, And la this palabra is de Dios. what strengthens our faith, the Word of God. Esta iglesia, según vamos hablando, era una iglesia que estaba siendo atacada And this church, as we'll continue to talk, was being attacked continuamente con religiosidad.
continuously attacked by religiosity, con huecas filosofías, como dice el apóstol, with these empty philosophies, con enseñanzas, ¿verdad?, muy humanas, with teachings that were just manly como teachings. hoy es atacada la iglesia con muchas enseñanzas, Just like the church is being attacked nowadays with all this mucho humanismo, humanistic teachings, mucha nueva era, a lot of new age, muchas enseñanzas que están produciendo jóvenes ateos teachings that are producing young people that are atheists, que no creen en Dios. that don't believe in No los God. encontramos en las calles. And this is what we find Cuando in le the damos streets. tratado a la gente, así mismo dice, yo no creo en Dios. When we give them out tracts and they tell us, Y uno se devolvió y dijo, y de hecho sea de paso, y yo voy a tal iglesia. and they say, oh, and I go to this church and I don't believe Un in ateo en la God. iglesia, no entiendo eso. And I don't understand this, an atheist in church. Por eso es muy importante escuchar la palabra de verdad. But it's important to listen to the true gospel. No los palabreros, como decía el apóstol Pablo. Que Not, muchos palabreros, hay muchos que andan predicando el evangelio, not just everyone that is just preaching, pero no están predicando la verdad. but they are not preaching the truth. Pero es interesante, versículo 9, vaya conmigo. But it's interesting if you go with me to verse 9. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. For this reason, since the day we heard about you, we have not stopped praying for you. We continually ask God to fill you with the knowledge of His will through all the wisdom and understanding that the Todo Spirit lo que gives. escucho de ustedes, dice el apóstol, Everything that I hear of you, says the es apostle, precioso. it's wonderful. Se ven bellos, You're beautiful. huelen rico. You smell good. Por eso tengo que orar por ustedes para que no se contaminen. And that's why I must pray for you so that you don't get No cesamos contaminated. de orar. We do not stop Porque praying. esta epístola fue escrita fue elaborada por Pablo y Timoteo. Because this epistle was produced by Paul and Timothy. Y le está diciendo, nosotros no cesamos de orar por ustedes. And they say, we have not stopped praying for you. Porque la oración, amado hermano, es poder. Because prayer is power. Por eso hacemos siempre mucho hincapié. Hablamos de que tenemos que orar. And that's why we put a lot of attention on prayer. And we El must hombre, la pray. mujer, el creyente que no ora ahora va a tener problemas. The believer that is not praying is going to have a lot of problems. Nuestra fortaleza viene de la intimidad con Dios. Because our strength comes from intimacy with God. De leer la palabra en la intimidad. To read the word in intimacy. Josué le dijo Dios, ¿quieres victoria? Joshua, God asked him, do you want No te victory? apartes de mi palabra ni a diestra ni a He siniestra. told them, do not depart to left or right from my word. Medita en ella de día y de noche. Meditate on it day and night. Y Josué, nadie te podrá hacer frente. And Joshua, no one would stand against Los you. enemigos que se levanten contra ti, yo mismo los destruiré. The enemies that arise against you, I will destroy. Y así como he estado con mi siervo Moisés, así estaré contigo. And just like I was with my servant Moses, I will be with you. Pero la condición es que no te apartes de mi palabra. But the condition is that you do not depart from my No word. te apartes de mí, en otras palabras. Do not depart from me. in other Escucha words. mis instrucciones. Listen to my instructions. Atentamente, escucha mi palabra. Attentively listen to my Ponla word. por obra. And put it to work. Que eso te llevará a la victoria. And that will take you to No sé victory. cuánto me están escuchando en esta hora. Lea la palabra. Read the word. No solamente, bueno, como yo digo, a veces hay quien la está buscando el domingo. Voy para la iglesia y ni la encuentran porque la dejaron en el auto, atrás o adelante. No saben dónde está la Biblia. And not just one Sunday when you don't even know where your Bible Amén. is. O ay, me duele. Leer la palabra, amado hermano. To read the word, my Eso beloved. produce muchas cosas. It produces many things. Quisiera avanzar, pero quiero llevarlo suave. And I want to advance, but I want to take it slow. Dice, si yo entonces me lleno de conocimiento, I'm dice el filled with versículo 9 al understanding final, de su voluntad, of His will, de sabiduría y de inteligencia espiritual. of wisdom and understanding of the Spirit gives. Eso lo necesitamos, pero
pero urgentemente. And we need this urgently. El que no lo tiene tiene que decir, Espíritu Santo interviene, tiene que intervenir en mí, pero tiene que venir a intervenir en mí, pero rápido. The one that does not have it Levante must sus manos, ask the diga, Señor, Spirit and quiero say, conocimiento de tu voluntad. Lord, I need understanding of Señor, your necesito will. sabiduría. Lord, I need of your wisdom. Necesito inteligencia espiritual. I need a spiritual intelligence. La inteligencia espiritual es cuando usted ya tiene la sabiduría y el conocimiento. And the intelligence is when you already have the wisdom and Cuando the usted le dice, oh, qué understanding. inteligente es porque ya usted está poniendo por obra lo que usted sabe. When they tell you you're so intelligent, it's because you're already put into O sea, work. tener you've mucha learned. sabiduría, hay mucha gente que sabe mucho, To have a lot of wisdom, there's pero many no people that practica has lo it, que sabe. but they don't practice what they know. Entonces nosotros tenemos que ser hacedores de la palabra de Dios. And we must be doers of the word of God. Y el apóstol Pablo dice, estoy orando por ustedes And the Apostle Paul says, I'm para que praying Dios for le dé el you conocimiento pleno, lleno del conocimiento de su voluntad, de toda sabiduría e inteligencia espiritual. to fill you with the knowledge of His will through the wisdom and understanding that the Spirit gives. Entonces eso dice él, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. So that you may live a life worthy of the Lord and please Him in every way, bearing fruit in every good work, growing in the knowledge Fortalecido of God, con todo poder, being strengthened with all power, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. according to His glorious might, so that you may have great endurance and patience. Y dice él, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos And giving joyful thanks to the Father, para participar de la herencia de los santos en luz. who has qualified us to share in the inheritance of His holy people. Diga, tengo herencia Say, I have inheritance en los cielos, in heaven, la herencia de los santos en luz. the inheritance of His holy people in the kingdom Yo no of puedo light. jugar con esa herencia. I cannot play with this Que inheritance. se queden con todo lo que la herencia terrenal, todo Let lo them que stay tengan por ahí. with all the earthly inheritance, everything that it's Pero around. mi herencia en el cielo, con esa no juega nadie. But my inheritance in heaven, no one plays Diga with it. conmigo, yo tengo una herencia en el cielo Say with me, I have inheritance que in me heaven. espera. That it's Por eso es awaiting. que yo tengo una esperanza viva, una esperanza de gloria And that's allá why I arriba. have a living hope that is waiting. Aleluya. Ojalá que usted no se desenfoque. And hopefully you don't get, you Ojalá don't que lose. todos nosotros no nos desenfoquemos de lo que verdaderamente es el evangelio del reino de Dios. Let us not lose focus on the true Este gospel. no es el evangelio de papi y mami. This is not the gospel of my Es parents. el evangelio del Dios Todopoderoso. This is the gospel of the Lord Almighty. Por eso dice que nosotros hemos sido aptos, y el versículo 13 dice el cual nos ha librado de las potestades de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Verse 13 says, for He has rescued us from the dominion of darkness and brought us into the kingdom of the Son He loves. Todo lo que era el judaísmo, Everything that the Judaism todo lo was, que era el ascetismo que yo le hablé y las huecas filosofías, all that it was this asceticism and the empty religion. todo eso lo primero que ataca es al Señor Jesucristo. The first thing that it attacks is the Lord Jesus. No conocen de la muerte del Señor Jesús, They don't know about the Lord Jesus' mucho menos death, de la resurrección del Señor Jesucristo. and even less about His resurrection. No conocen el evangelio de verdad. They don't know the true gospel. Lo primero que una iglesia que atacan le quieren sacar es a Cristo. And the first thing that a church is being attacked is that they want to remove Christ. Yo siempre enseño que toda secta religiosa, And I always teach that usted every ve por sect, ahí, religious sect todas that no you see around, tienen ni reconocen a Jesucristo como el Hijo de Dios. they don't recognize Jesus as the Son of God. Cuando usted le menciona a Cristo, sí, un buen profeta. When you mention them about Christ, they say, yes, it's a good prophet. Nunca confiesan que Jesucristo es el Hijo de Dios. They never confess that Jesus Pero is un the Son día of lo God. van a ver, But one day they porque will todo see, ojo le verá. because every eye will see. Y verán al traspasado, dice la palabra de Dios. And they will see the one that was Y todos van trespassed. a reconocer y todos doblarán rodillas delante del Rey de todos los reyes y Señor de todos los And señores. they will Amén. recognize ¿Puede darle and un bow aplauso a down every Jesucristo? knee because they were recognized. Por eso nos trasladaron al reino de su amado Hijo. And that's why we would move to the Y dice kingdom, Pablo, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados. in whom we have redemption and the forgiveness of sins. Ninguna secta, ninguna religión por ahí te va a decir eso.
And no religion or sect is going to Te tell van you a, this. lo que te enseñan es que tú eres tu mismo Dios. What they teach you is that Tú you eres are tú your mismo. own God. It is about you. Puedes solo. You can do it alone. Pero Jesús dijo lo contrario, sin mí nada podéis hacer. But Jesus said the opposite. Todos Without tenemos me, que you can recibir do a Cristo nothing. como nuestro Salvador. And we all must receive him as our Lord and Savior. Todo hombre tiene que reconocer que Jesús murió en la cruz, Every man must recognize that he died on the cross. que resucitó al tercer día, And he resurrected on the y third que está a day. la diestra del Padre sentado. And he's seated at the right hand of God. Aleluya. Y que pronto viene por nosotros. And that he's coming soon for us. Por eso aquí viene algo interesante. And there comes Pablo le something dice a esta interesting. iglesia Paul tells que this está church persuadida, que está convencida de que Jesucristo es su esperanza. that is persuaded about Jesus Él being the comienza a hope. decirle estas cosas. He begins to tell them this Desde things. versículo 15 al 19. And from verse 15 to Mire lo que le 19, dice él. look what he says. Ahora se enfoca en el Señor Jesucristo. Now he focuses on the Lord Le dice, Jesus. miren en quién ustedes han creído. And look into whom you have trusted. Iglesia Adonai, iglesias que me escuchan, hermanos que me escuchan, miren en quién ustedes han creído. And look in whom you have trusted. Aleluya. Yo no lo he leído y ya estoy encendido. I have not read it yet, but I'm already excited. Porque yo he creído, dice, en Él, que es la imagen del Dios invisible. Because I have believed in the Son, who is the image of the invisible God. 2, el primogénito de toda la creación. 2, the firstborn over all Él es el creation. alfa y el omega, el principio y el fin. He is the Alpha and Omega, beginning and the end. Antes de que todo existiera, Jesucristo estaba a la diestra del Padre. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Before everything existed, he was seated at the right hand of God. How many of you can worship? Ellos decidieron hacernos a nosotros. They decided to make us. No como el hombre de hoy enseña que nosotros hicimos todas estas cosas, que de un Big Bang salió todo esto. Not like men teach now that we have created out of this Big Bang. Que somos everything familia de la came. iguana primero y llegamos a ser monos. That you first Qué go ridículo. to the evolution, and it's so ridiculous. Pero eso cuesta mucha fe. But that takes a lot of faith. Eso es lo que no tienen ellos. Tú tienes fe. It's what they don't have. Dígale, But you levante have su mano, tú faith. tienes fe. Tell the person next to you, you have faith. Porque es la fe, es la certeza But what is faith? de lo It's que se espera, es la confidence convicción de lo que no se ve. of what we hope. The assurance of what Aleluya. we cannot see. Por eso es que en esto es que, dice Pablo, en esto es que hemos puesto nuestra confianza, en este Señor. And this is what Paul says. This is in whom we have trusted. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. This image of the invisible God, the firstborn over Dice, all en Él creation. fueron creadas todas las cosas. For in him all things were created. Y pregúntele, ¿y cuáles son esas? And you can ask, which ¿Qué one? dice ahí? Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, Says in here. visibles e invisibles. Things in heaven and on earth, visible and invisible. Lo que se ve y lo que no se ve. What you see and you cannot see. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Whether thrones or powers or rulers or Aleluya. authorities, all things have been created Por through eso him no me and for cansaré y him. no se canse de hablar de ese Cordero de Dios, del Rey de todos los reyes, del Señor de todos los señores, del Dios que aún siendo Dios se hizo hombre para venir a morir por cada uno de nosotros. And for that, you don't get tired of speaking about the man, the Son of God who came to earth. Por eso es que Pablo, cuando termina de decirle todas estas cosas, le habla y dice, esto es un misterio. And then when he finishes, he tells them that this is all a mystery. Versículo 26 dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pues ahora ha sido manifestado a sus santos. And verse 26 says, the mystery that has been kept hidden for ages and generations, but is now disclosed to the Lord's people. Sigo en el 16, I continue in 16, el 17. 17. En Él, el que yo he creído, el In que him. tú has creído, Whom I have believed and you have believed. en Él, en Jesucristo. In him, in Jesus Christ. Y Él es antes de todas las cosas. And he is before all things. Y todas las cosas en Él subsisten.
And in him all things hold together. La tierra la sostiene Jesucristo. The earth it's sustained by Jesus. Usted, eso. Esta tierra está sostenida por Él. This earth is sustained by him. Su palabra fue la que creó todas las cosas. His word is what created all Y things. Juan 1:1 dice que el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Y el verbo es Dios, Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. And John 1:1 says ¿Cuántos pueden decir that the word of aleluya, God gloria a was Dios with him. santo? Alabarlo un momentito. How many of you Oh, can just que praise Cristo him le and servimos. worship him? Por Because eso Pablo Jesus is decía, God. yo sé en quién yo he creído. And that's why Paul said, I know in whom I Yo have sé en trusted. quién yo he creído. I know in whom I have Y el trusted. enemigo quiere traer a veces dudas. And the enemy tries to bring doubts. Quiere derrumbar nuestra fe, pero nosotros nos fortalecemos en el Señor Jesucristo. Tries to take down our faith, but we get strengthened in the Lord Jesus Christ. Dice versículo 18, y Él es la cabeza And verse 18 del says cuerpo que es la iglesia. that he is the head of the body, the church. El que es en el principio, He is the beginning el primogénito de entre los muertos, and the firstborn from among the dead, para que en todo tenga la preeminencia. so that in everything he might have the supremacy. Y mire lo que dijo Pablo, esto es bien profundo, And look what Paul says, this is deep. porque él está hablándole aquí de la deidad del Señor Jesucristo, Because he's speaking of how the deity of Jesus de lo que Christ, es Él. of who he is. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Wow. For God was pleased to have all his fullness dwell in him. Es como tomar una vasija. It's like taking a vessel. Y el Señor, el Padre creador de todo, dijo, échenle todo a eso. And Todo. the Father, No the dejen nada. creator of Todo. everything, said, put everything in it. O sea que Everything. Cristo es el todo del todo. So Christ is the everything of everything. Aleluya. No se pierda la eternidad. Do not miss on eternity. No escuche voces raras. Do not listen to weird voices. No escuche muchas cosas que hablan por ahí. Do not listen to Convénzase many usted things. mismo. Get convinced on your own. Usted es el que tiene que estar convencido. You're the Una one convicción clara de lo que es el Señor Jesucristo. that has the needs to have this conviction of who Jesus Christ is. Toda la plenitud estaba en Él. All the fullness was in him. Este es el misterio que fue revelado a los santos. And this is the mystery that was revealed to the saints. ¿Cuántas personas no querrán saber el misterio que está escondido en Cristo Jesús? And how many people would not want to know the mystery that is Pero hidden no in se les Jesus revela Christ? porque no tienen fe. But it doesn't reveal to them because they don't have faith. Cuando usted razona estas cosas, usted dice, eso no puede ser. When you reason these things, you say this cannot Pero be. ¿cómo usted va a razonar a Dios? ¿Cómo usted va a pensar como Dios piensa? Nunca en la vida. But how can you reason God or think like he Dios thinks? no cabe en nuestra mente. He cannot fit in our minds. Es rendirnos y creer en Él. It's to surrender and to believe in him. Yo voy a tomarle unos 15 minutos más. And I'm going to take ¿Cuántos 15 quieren more fortalecer su minutes. fe? Because how many of you want to strengthen your faith? Porque vamos a analizar un poquito lo que es el Padre de la fe. Because we're going to analyze a little bit about the Cuando Father yo of tengo faith. fe, dice Because la when I palabra have en faith- Primera de Juan 5. It says in 1 John 5. Mire, cuando yo tengo fe, When I cosas have suceden. faith, things happen. Primera de Juan 5:1. 1 John chapter 5. Dice Juan, uno de sus apóstoles. John, one of his apostles. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Everyone who believes that Jesus is the Christ has been born of God. Usted cree en el Señor Jesucristo, usted nace de Dios. You believe in the Lord Jesus, you are born again. El nacer de nuevo te hace una nueva creación. Being born again makes you a new creation. Y las cosas viejas pasaron y Dios comienza a hacer cosas nuevas en nuestras vidas. And the old things have passed, now there come new things. Eso es lo que sucede con nosotros, lo que hemos creído, que aún mucha gente no entiende todavía. This is what happens to us that we have believed that even people cannot Y understand. queremos que entiendan, pero no entienden. And we want them to understand, but they can't. ¿Cómo este hombre escoge ese camino? How this man chooses this path. ¿Cómo están esa gente ahí, esos aleluya, adorando a Dios casi todos los días? How these people worship in almost every day. No nos entienden porque
Imagínense, ¿cómo explico yo lo que me sucedió? They cannot understand this because how can I explain what Usted happened tiene to que me? creer. You must believe. Y cuando usted cree que Jesús murió en la cruz, And when you believe that Jesus usted died lo on the cross, confiesa con su boca, and you confess it with your lo mouth, cree en su corazón, you believe it in your heart, que Jesucristo resucitó de los muertos, that Jesus Christ resurrected que Él from es the el dead, Señor, that He is the Lord, que Él está sentado a la diestra del He Padre is seated at the right hand of the y Father, que viene pronto. and that He's coming soon, Solamente confesando eso only confessing that de corazón, from your heart. hay una transformación total en tu espíritu There's a complete transformation que in se your llama spirit. regeneración, cambio de naturaleza, That is a regeneration, a que change no of se nature ve por fuera, that you cannot see on the outside, pero se siente adentro cuando tú lo haces. but you feel it on the inside when you do it. Y cuando el hombre cambia adentro, por fuera se nota después. And when man changes on the inside, it can Porque be ya deja noticed de on the hablar malas outside. palabras. Because they stop cursing. Ya deja de hablar ignorantemente sin saber las cosas. They stop speaking Porque foolishly. cuánta gente no anda en ignorancia hablando lo que no sabe. Because how many people are there just speaking? Pero vuelvo y digo, como dijo Pablo, yo sé en lo que yo he creído, por eso yo lo predico, lo hablo y lo vivo. But Paul says, I know in whom I believe, and that's what I talk and I Y preach tengo about. esa esperanza de gloria de que pronto voy a vivir en la eternidad. And I have this hope of glory that soon I'm going to spend in eternity. Porque esa es mi herencia en los cielos. Because this is my inheritance in heaven. Eso es lo que yo espero. This is what I'm waiting No for. espero un hombre, I'm not waiting on a espero man. en Dios. I'm waiting on God. Cuando usted pone fe en una persona y espera en una persona, When you put your faith on a man and you usted wait on a man, usted está hablando del carácter de integridad que tiene esa persona. you're speaking about the character, the integrity that this person has. Si usted le dicen, tú estás esperando a fulano, no lo espere porque él siempre dice que viene y no viene. If you're waiting for someone, they keep telling you, and they Ya don't esa come. persona tiene un mal testimonio de que dice que viene y no viene. That person already has a bad testimony that he comes, but Pero he never si es shows up. alguien que es íntegro, But if it's someone that is te has dicen, integrity, espéralo ahí. Si él te dijo a las 7 llega. just wait on him. If he told you at ¿Cuántos me 7, están he's going to oyendo? show up at 7. ¿A cuántos cristianos no lo botan del trabajo porque son irresponsables y no llegan al tiempo que tienen que llegar? And how many Christians get Pero thrown ya out, ese no es el get tema de fired hoy, no es from- el trabajo, es Cristo Jesús. But this is not our job. Our job is Jesus Christ. Cuando yo digo que yo espero en Dios, When I say that I wait on God, yo estoy diciendo Dios es íntegro. I'm saying that God is Lo que Él dijo, eso Él lo hace. has integrity. What he says, Si he's Él lo gonna dijo, do yo it. espero aquí, aunque me muera aquí esperándolo. And if he said it, I'm going to wait even if I die. Pero si Él dice que viene, yo espero que viene. If Si he Él says dice that que he's me dio coming. vida eterna, yo tengo vida eterna. If he says that Yo he has soy, given como dicen me por ahí, yo soy eternity, todo lo que la Biblia dice eternal que life. yo soy. ¿Cuántos I am pueden alabar a everything Dios? what the Bible says that I Apláudele am. al Rey de Reyes, Señor de Señores. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Everyone who believes that Jesus is the Christ has been born of God, and everyone who loves the Father loves whoever has been born of him. Y dice versículo 4 para avanzar: And verse 4 says, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. for everyone who has been born of God ¿Escuchó? overcomes the world. Si nací de nuevo, yo vencí al mundo. If I have been born again, A mí no me I interesa la overcome the opinión world. del mundo. I don't care about the opinion of Yo the he world. tenido una experiencia con Jesucristo. I have had an experience with Jesus Christ. Aunque muchos se cuestionen, Even when many people question aunque this, muchos todavía están dudosos, ¿qué pasó con ese muchacho? even when many are doubtful, what happened to this man? Él no estudió para eso. He did not study for that. Esa no era su aspiración. That was not his hopes. Reverendo, me decían. They would call me reverend. No, es que cuando Cristo llega, But when Christ comes, todo cambia. everything changes. Para bien, For good, nunca para mal. never for bad. Todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Everyone who has been born of God overcomes Y esta es la the world. victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál es la victoria que ha vencido al mundo? Diga, mi fe. And this is the victory that Mi has fe. overcome the world. Our faith. Estoy creyendo en el que es íntegro, I'm believing in the one who has en el que integrity. nunca ha fallado y el que dice una palabra y así será, porque la palabra de Dios dice, yo la envío y ella va y hace lo que yo le digo. Who has never failed, who the one that he sends his word and accomplishes what he sent it for. Interesante. Romanos capítulo 4, rapidito. Romans chapter 4. La palabra de Dios. Apunte estos versículos y usted estúdielo en su casa. And make note of these verses so that you can study them at home.
Yo quisiera leer completo este capítulo por hablar de Abraham. And I would love to read the whole chapter that Dice speaks Pablo, about Abraham. capítulo 4 de Romanos. ¿Qué pues diremos What que then halló shall we say Abraham, nuestro padre según la carne? was gained by Abraham, our forefather according to the flesh? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. For if Abraham was justified by works, he has something to boast about, but Porque, not before ¿qué God. dice la Escritura? For what does the scripture ¿Qué say? dice la Escritura? Lea usted mismo, dice ahí. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Abraham believed God and it was counted to him as righteousness. Creer en el Señor Jesucristo. Believe in the Lord Jesus. Creer en Dios. Believe in God. No por obras para que nadie se gloríe, sino creer, poner la fe en el Señor. Not by works, but to put your trust in him. Entonces, quiero avanzar un poquito, por eso estoy. Porque Abraham, Because Abraham, dice versículo 17, vamos ahí, porque estoy cortando un poco. verse 17 says, El 16 mejor. Dice, Starting from por tanto es por fe. and therefore the promise comes Por by faith. tanto es por fe para que sea por gracia. Tú no puedes venir a mí, que yo diezmo tanto, que yo prendo tantas velas, que yo siempre me levanto temprano y hago esto. Entonces eso son cosas que hay que hacer, pero eso no te justifica delante de Dios. Because it is by grace, not the things that we do to justify ourselves before God. Es por gracia a fin de que por la promesa sea firme para con toda su descendencia. So that it may be by grace and may be guaranteed to all Abraham's offspring. No solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham. Not only to those who are of the law, but also to those who have the faith of Abraham. Dice, el cual es padre de todos nosotros. ¿Usted no sabía que Abraham es su papá? He is the father of all of us. Didn't you know that he was our father? Bueno, hablando de la fe, es el padre de la fe. Speaking about Nosotros faith, somos hombres y mujeres de fe. he is the father of faith. and Por we eso es are. que el apóstol también explica y dice que todas las cosas que heredó Abraham, ahora esa fe, por la fe de Abraham, nosotros estamos conectados en todas sus promesas. And Apostle Paul explains that through his inheritance we are Comienza a connected to reclamar those esas promises. promesas. So begin to claim those En promises. su oración diga, Señor, todo lo que te prometiste a Abraham, también las recibo y lo recibo en el nombre del Señor Jesucristo. In your prayers you can say everything that you promised Eso está en Abraham, I Gálatas receive capítulo them. 3, versículo 29, léalo por allá después. And this is all in Galatians chapter 3 Que los que verse son de 29. Cristo son hijos de Abraham. Those who are of Christ are children Y of si son Abraham. hijos, entonces son herederos. And if they're children, then they're also, Somos herederos. No se pierde esa herencia. we have this inheritance, so do not No se miss it. pierde esa herencia. Hay una herencia que nos espera en el cielo. There's this inheritance that awaits Hay una vida on eterna heaven. que nos espera donde ya no hay hospital, ni funeraria, ni enfermedades, ni plagas. There's an inheritance in heaven that awaits. where Ponga there's su no mirada en el Señor hospital. Jesucristo. Put your eyes on Jesus. Algunos que dicen, sí, pero eso yo lo hago después. Usted no sabe cuándo se va a morir. But some say, I'll do it later, but you don't know El when que you're no se going va to en el die. rapto aquí se va a morir como quiera. And the one that does not go in the rapture Así que is gonna prepárese die, que hoy es el día de regardless. salvación, dice la palabra de But Dios. prepare because today is the day of salvation. Quiero avanzar. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, As it is written, I have made you a father of many nations. delante de Dios, dice, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. He's our father in the sight of God, in whom he believed, the God who gives life to the dead and Y calls them to be hablando de things Abraham, we're entonces not. dice, y él creyó. And he ¿Qué hizo believed. Abraham? Creyó en qué? En esperanza contra esperanza. And against all hope, Abraham in hope believed. Aleluya. O sea, hay una esperanza aquí abajo, pero hay una esperanza en el cielo. So we have a hope down here and a La hope esperanza in era que la heaven. pobrecita Sara tenía 90 años. And the hope was that Sarah was 90 years old. Y si usted lo llevaba a un doctor y le decía, ¿qué es lo que tú estás pensando, Abraham? And if you were to take her to a doctor, what are you thinking? ¿Qué le voy a Abraham? dar a Sara? ¿Qué? What can I give to Sarah?
No pudo darle ninguna medicina para que tengan baby. He could have not given her any En medicine. otras so that palabras, they el could médico le iba a have decir, no hay esperanza. 90 years. 90 años, Abraham. there was no hope. She was 90 years. Y tú, mírate en el espejo, tú también, 100 años. And look at yourself in the mirror. You're 100 years old. Pero Dios había hablado. But God hasn't spoken. Él tenía una palabra de Dios sobre él. He had a word of God upon his life. Y él creyó en contra de esa esperanza And he con la believed. esperanza del Dios Todopoderoso. In hope against that Así hope. tú y yo tenemos que tener confianza en lo que Dios habla y no en lo que el hombre habla. So you and I must have this trust in what God has said, not what man El hombre says. te puede decir es imposible. Because man can tell you it is Tú impossible. no podrás conseguir eso, es You're imposible. not going to get that. It's impossible. A veces los bancos te dicen a ti, es imposible con esa cosita que tú ganas que te den una casa. Ve al banco creyendo en la palabra de Dios y verás lo que va a pasar. The bank can tell ¿A you quién le it's estará hablando impossible Dios por what ahí? you have. But if you go believing in God, you will Dios see the es un Dios de impossible. milagros. God is a God of miracles. Hay una palabra de Dios sobre cada uno de nosotros. There is a word of God upon every one of us. Abraham creyó a Dios. And Abraham believed God. Tú y yo tenemos que creerle a Dios. You and I must believe God. No nos pongamos tontos con lo que pasa en el mundo. So let us not fool around what is happening in Vamos the a world. creer lo que dice la palabra de Dios. Let us believe what the word of God Oye says. lo que dice. Y creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. He believed against all hope, and he became the father of many nations. Imagino a Abraham que dice, usted no sabe, doctor, es que Dios me habló. Usted, oh, aquí hay otro loco, aleluya. Es que Dios me dijo que yo voy a ser padre de mucha gente. It's because God told me that I'm going to be a father of Él many me sacó nations. de la casita de campaña donde yo dormía, la carpita, y me dijo, mira los cielos. He took Ajá. me out of my hut and told me, look Muchas at the estrellas, heavens. sí. There are many stars. Yes. Cuéntalas, no puedo. Count them. Así I será tu can't. descendencia. Just like that, it will be Él your me lo descendant. dijo. He told Y me. yo puedo llegar a 400 años aquí y yo voy a esperar, porque si Él dijo, Él va a hacer And I could get lo to que Él dijo que va a 400 hacer. years waiting, No sé cuántos because pueden if he alabar a said, Dios en I'm going to esta. wait. Confianza en la palabra de Dios. To have trust in the word of God. Siento leerle un versículo que hay aquí. And I feel like reading Génesis a verse. 26. Me ministró mucho el jueves mientras el pastor Joel predicaba. In Genesis chapter 26, Me in encontré con ese ministry, versículo. while Pastor Joey was preaching, 26:5. Dios le está hablando a Isaac, su hijo. verse 5, God is speaking to his Mire son qué interesante Isaac. esto. Porque cuando vemos que cómo Abraham creía tanto así en Dios. And we see how Abraham believed in everything that Qué God said. fuerza, qué fe tenía ese hombre. What a faith that he had. Entonces Dios le dice a Isaac que quería irse a Egipto corriendo de una hambruna. Isaac wanted to go to Egypt, and God tells him, Le dice, no tiene que salir corriendo. Yo hice un pacto con tu papá. says, no, you don't have to run away. I made Yo a hice pact un with your pacto father. con tu padre. I made a covenant with Y your lo father. que yo digo, eso lo cumplo. And what I said, I will fulfill it. No tienes que salir a Egipto. You don't have to go to Egypt. Porque Israel corría a Egipto. ¿Sabe por qué? Because Israel would go to Egypt. Dios You know se lo why? dijo una vez. Porque ustedes van corriendo hacia el Nilo porque hay agua. You go to the Nile because there's water. La vida de Egipto era el Nilo. The life of Egypt was the Nile. Y todo el mundo quería correr a Egipto cuando había sequía y había problemas. And everyone wanted to go to Y Egypt. Dios when le there está was a diciendo drought. aquí, yo soy tu fuente. But God is telling him, Si I am tú your estás en source. pacto conmigo, If you have a covenant, si yo hice you're un in pact pacto, with me. yo no violo ningún pacto que hago con nadie. I do not violate Yo soy un any Dios pact that I do with íntegro, anyone. verdadero, I have fiel. integrity. I am true. I am Aleluya. faithful. Oh, mi Dios, qué poderoso es el Señor. How powerful Oh, is Señor, our God. si pudiéramos poner esa confianza en tu palabra. Oh Lord, we could put our trust in your word. No tienes que correr. You don't have to Yo run. hice un pacto con tu padre. I made a covenant with your father. Yo le dije a tu padre, versículo 4, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo I will multiply your offspring as the stars of heaven, y daré a tu descendencia todas estas tierras and will give to your offspring all these lands. y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. And in your offspring all the nations of the Yo earth shall lo be dije. blessed. I said it. Y yo soy el que soy. And I am the Yo who soy I am. Dios.
I am God. Yo soy el Dios de tu padre. I am the God of your Y father. yo cumpliré lo que le dije a tu padre. And I will fulfill what I told him. Y dijo él, por cuanto, oye, por cuanto lo está haciendo. Pues dice, por cuanto oyó Abraham que, número uno, mi voz. And because Abraham obeyed my voice. Cuando hay un hombre, una mujer hoy que oye la voz de Dios But there is a man or woman that listens y to hace their lo que voice Dios le dice, and obeys, tu hijo está protegido. your son will be Tus nietos serán protected. bendecidos. Your Tu grandchildren will be descendencia será protected. próspera en la Your tierra. offspring will be Dios la prosperous on cuidará. earth. God will take care of them. Por eso tenemos que, oiga, perseguir la fe. That's why we must pursue this faith. Fe nos produce confianza en el que ha hablado sobre nuestras vidas. Faith produces this trust. Y él in whom habló, he has dice la palabra en spoken. hebreo, habló por medio de los profetas y de los hombres que él levantó en esos días, pero hoy nos habla por medio del Señor Jesucristo. And in Hebrews it says that he spoke through prophets, but now he's speaking through his son Jesus Christ. Hay una sangre que habla mejor que la de Abel. There is a blood that Hablando speaks a favor better de than Abel, nosotros. that it's in our favor. Jesús dice que por medio de él el Padre nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Jesus says that he has Por favor, blessed us levante with su all mano y the diga, yo estoy spiritual bendecido blessings. con toda bendición espiritual. And just say that Así I have que been blessed déjese with de all the gritar, spiritual blessings. déjese de quejar, So stop levante sus complaining. manos al cielo. Just lift up your hands to heaven. Dice, ergidos y mirad arriba, nuestra redención está And cerca. it says, rise up because your Vamos a salvation is creer coming soon. en lo que Dios ha dicho. So let us believe what God has Y ahora said. nos habla por medio de su Hijo Jesús. And now he speaks to us through Nos his dice, son. yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. I am the way, the Y truth, and the nadie va al life. Padre si no es a través de mí. And no one goes to the Father if it's not through me. Abraham, oiga, para que usted haga la tarea también. And Abraham, Eso listen, yo lo recibí en mi espíritu. so that you can do your ¿Qué homework. tenía este hombre What did this man have que hacía que Dios le prometiera tantas cosas? that made Lo God primero, promise all dice this? Abraham, dice Dios ha dado un testimonio porque Abraham oyó mi voz. And God has given testimony of Abraham because Abraham guardó mis preceptos, he kept my charge. mi precepto, como hablábamos el jueves, ¿verdad? precepts. El precepto es una idea, My precepts, it's an idea. es lo que Dios piensa, It's what God thinks. es lo que Dios tiene en el secreto, en lo profundo, allá adentro. It's what he has in the secret, in the Y se deepest convierte part. después en un concepto, And that turns into a concept. ¿verdad? O sea, como decía el pastor Joel, fue una idea de un hombre. That Pastor Joel was saying, La silla this que usted was está an sentado idea fue una of idea me. de un hombre, lo diseñó y después la hizo. The chair was an idea that Fue a una man idea had. primero, un precepto It was a precept que se first convirtió en un concepto. that then turned into a concept. Entonces, oiga lo profundo que eran estos hombres. And listen to how profound this men were. Dios dice, Abraham oía mi voz, God says he pero listened también to my entendía voice, mis pensamientos. but he also understood my thoughts. Él sabía lo que yo pensaba. He knew what I thought. ¿Y cuántos saben que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos? And how many of you know that God's thoughts are Por not eso our hay que thoughts? trabajar para renovar nuestra mente. That's why we must work to renew our mind. Que aún muchos teólogos tienen problemas cuando se habla de renovación de mente. No entienden ni papa de eso. That even many theologians do not understand what it means to renew our mind. Renovación de mente. To renew. the Pablo mind. dice que tenemos el Espíritu Santo. Paul says that we have the Que el Holy Espíritu Spirit. Santo produce en nosotros la mente de Cristo. And the Holy Spirit produces in us the mind of Christ. Pensar como Dios. To think like God. Es tremendo. Dice, él oía mi voz, pero también guardó mi precepto, mi pensamiento, mis ideas. He obeyed my voice, but he also kept my charge, my commandments, my statutes, Dice, mis mandamientos, my commandments, mis estatutos. my La statutes. palabra mandamiento en algunas versiones dice instrucciones. In some versions it says my Cuando yo le daba instructions. instrucciones a Abraham, él la hacía. When I would give him my instructions, he would do it. Abraham, tu hijo que tú amas, yo quiero que tú me lo sacrifiques. Abraham ni lo pensó. Abraham, the son that you love, I want you to sacrifice. Porque habló el He didn't jefe. even think. Because the boss spoke. Nosotros hacemos como Gedeón. Tú me estás llamando. Vamos a ver si amanece el vellón mojado, entonces yo voy. But us, we do it like Gideon. Oh Lord, if you call me, then do this. Y le preguntamos, ese es tu esposa, ay, pero que esos ojitos no me gustan. And we ask.
Nos gusta el bello, precioso, pero por dentro está podrido. We like what is beautiful on the outside, but inside it's dying, rotten. Ese no es el tema. Vamos a buscar aquí. But this is not the thing. Abraham oyó mi voz, Abraham guardó obeyed mi my precepto. voice. He kept my charge, guardó mis instrucciones, my commandments, mis instructions, estatutos, las cosas que él ha decretado my statutes, the things y that have been mis declared, leyes. and my laws. Yo cuando leí ese versículo dije, wow, And when I read this verse, I said, wow, 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 ¿cuánto nos falta? how much more we need. ¿Cuántas veces nosotros nos dirigimos nuestra vida como queremos? How many times we lead our lives however we Tomamos want. decisiones sin contar con lo que Dios ha dicho, We make decisions las instrucciones de Dios. without counting. No, lo contrario, lo hacemos y después queremos que Dios nos los arregle. Dios mío, God's Diosito instruction. lindo. We do the contrary. We do them, and Mira then con we, el diablo que me casé, Señor. Mira. Y then we ahora. want God to Ay, ay, change ay, ay, them. ay, ay, ay. Arréglalo, Señor. And we complain, asking Him to change them. Primero hay que escuchar las instrucciones. First, we need to listen to the instructions. Estoy hablando de la esperanza que tenemos allá. And I'm speaking about the hope that we have. Pero esa esperanza no se produce en nosotros si no tenemos fe But this hope does not en quien hemos creído. produce in us if we don't have hope in the one that we have believed. Por eso es que Abraham es el padre de la fe. And that's why Abraham is the father of faith. Y otra cosa que quiero terminar, póngase de pie. And with this last thing that I want to finish, you can stand to your feet. Porque el apóstol dijo en Colosenses, Because Apostle says in Colossians, vuelvo a ese versículo, I go back to this verse, donde el apóstol dice, oye lo que dice aquí, el versículo 27, y terminamos. Me lo pueden poner en pantalla y terminamos con ese versículo. on verse 27. Porque Dios quiso dar a conocer las riquezas de su gloria a su iglesia. ¿Cuántos reciben esas riquezas en esta hora? How many of you received these riches? Tú no has creído en cualquier persona. You Hemos have not creído en believed in any Jesucristo. man. You have believed in Jesus Y Christ. si usted no ha creído en Él todavía, hoy es el día de salvación. And if you have not believed in Him, today is the day of salvation. Dice, las riquezas de la gloria de este misterio The glorious riches of this mystery entre los gentiles. among the Gentiles. ¿Qué es ese misterio? Cristo en nosotros. And which is Christ in you. Mas no vivo yo, ¿vive qué? Cristo en mí. Must I no longer live? Christ lives in me. ¿Por qué Cristo en mí? And why Christ in me? Porque Él es la base de nuestra esperanza en Dios. Because He's the foundation of our Sin faith in Cristo God. no hay esperanza. Without Christ, there's no hope. ¿Por qué Cristo en mí? Why Christ in me? Porque Él es la base de nuestra confianza en Dios. Because He's the base of our trust in ¿Por God. qué Cristo en mí? Why Christ in me? Porque Él es la base de nuestro descanso en Dios. Because He's the foundation of our Él rest es in nuestro God. reposo, dice la Biblia. He is our rest. Haga así conmigo, por favor. And just do it with me. Ya voy a reposar en Él. I'm gonna rest on Him. Voy a reposar en Él. I'm gonna rest in Him. Sea feliz. Be happy. Sea feliz y déjele los problemas a Dios. Be happy and leave your problems A to veces God. nosotros, como dicen por ahí, a veces me recuerdo, estamos sufriendo fiebre que no es nuestra. Si usted decidió algo malo, yo lo ayudo. If you made a bad decision, I'll help Yo you. lo bendigo I will bless y you. todo. Pero si usted quiere seguir su camino, But if you want to continue usted no va a your way, arruinar la mía. you're not gonna affect mine. Mi esperanza está en el Señor. My hope is in the Lord, Oh, y yo voy a descansar en Él. and I'm gonna rest in Him. Cristo en mí Christ in me es confianza, is trust, descanso, rest, esperanza. hope, Y yo voy a vivir tranquilo en and I'm Él. gonna live calm. Porque termina el apóstol Pablo diciendo, Cristo en vosotros, Because it la finishes esperanza de gloria. the hope Levante of sus glory. manos y dice, tú eres mi esperanza, Señor Jesús. And just lift up your hand and say, Lord, you are Tenemos my que hope. esperar en Él. We must wait on Him. Tenemos que esperar en Él. We must wait on Him. No se preocupe por las cosas que están sucediendo en el mundo. Do not worry about the things that are happening in the world. Todo esto va a terminar. All of this is going to end. El hombre sigue de testarudo creyendo que va a arreglar estas cosas.
Man continues to be hard-headed, thinking that he's going to change it. Usted agárrese en el Señor. But just hold on to the Lord. Diga conmigo, para mí el vivir es Cristo And say, to me to live y is el morir Christ, es ganancia. and to die is gain. Porque si me muero voy a vivir con Él por toda la eternidad. Because if I die, I go to live with Him in all eternity. Si me muero, usted sáqueme todo lo que la cartera, todo, quédese con todo. If I die, just get everything out of me. Porque mi esperanza está puesta ya en mi herencia. Because my hope is placed in Him. Está en My el cielo. inheritance is in heaven. Padre, yo bendigo la iglesia, mi Father, Dios. I bless the church. Ay, Padre, la iglesia que está llena de fe. The church that is full of faith. La iglesia que está como la iglesia de los The colosenses. church that is like the church of Colossians. Instruyéndose, That are getting instructed. orando, That are praying. discipulándose, Discipling. creyendo en ti. Believing in you. Aunque hayan corrientes de doctrinas y herejías falsas, Even if there is all these other currents. aunque hayan huecas sutilezas de hombres que vengan con ideas With this empty teachings from men. para creernos que somos justificados nosotros mismos con nuestros hechos. To make us believe that we're justified by our own works. No. Voy a contrarrestar todas esas herejías I'm going to fight against all of these heresies. y voy a leer tu palabra. And I'm going to read your Me voy a word. informar del Nuevo Testamento que tengo de mi herencia. I'm going to read about the New Testament. Porque hay un testamento que habla bien de ti, que eres heredero. Because there's a testament that speaks well of you. Se llama el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto. It's the New Covenant, the New Testament. Por eso se llama testamento. That's why it's called a Porque eso testament. habla de la herencia nuestra, Because it speaks of our de los inheritance. hechos del Señor Jesús, Of the works of the Lord las Jesus bendiciones Christ. sobre ti. The blessings upon Padre, yo declaro todas esas bendiciones espirituales sobre la you. iglesia, Father, I declare all those spiritual blessings sobre mis upon your hermanos, church, upon my brothers, sobre cada persona que me escuche en esta upon hora. every person that is listening in this hour. Yo bendigo su vida I bless their lives en Cristo Jesús. in Jesus Christ. Oh Padre, abre su corazón, Oh Father, open their abre hearts, su mente, open their minds, para que entendamos la mente so that we can understand de the tu mind perfecta voluntad. of your perfect will. Oh Padre mío, Oh my God, bendice a cada familia, bless each cada family, vida, each life, cada joven, each young aún los person, niños que me escuchan. even the children that are Bendice de listening. una manera poderosa. Bless them in a powerful way. Si alguien quiere recibir a Cristo, levante sus manos. If there's anyone that wants to receive Christ, just lift up your hand. Bajen la mano los creyentes y los que quieran recibir a And Jesucristo, those levante that su want mano. to receive Christ, just lift Usted up que your me hand. escucha en la radio, usted que me escucha por las redes, Those of you that are listening through the radio, diga the conmigo social esta media, oración. just repeat this. Señor prayer. Jesús, Lord Jesus, tú eres mi esperanza. you are my hope, Yo creo and I believe que tú moriste por mí that you died for me en la cruz del Calvario. on the cross of Calvary. Yo creo I believe que después de la muerte that after death, resucitaste you resurrected el tercer día on the third y day, ascendiste a los cielos and you ascended y to estás heaven, sentado and you are seated a la diestra de Dios, at the right hand of God, intercediendo por nosotros. interceding for us. Y creo que tú vienes pronto por mí. And I believe that you're coming soon for me. Yo creo que tú eres el Señor, I believe that you're the Lord, mi Salvador, my mi Savior, Redentor. my Redeemer. Amén. Amen. Gloria a Dios. Glory to God. Gloria a Dios. Dale un aplauso al Señor. You may give a hand clap to the Lord. Ahora los bendigo y nos vamos a nuestros hogares. And now I bless you. Que el Señor te bendiga. May the Lord bless Que you. el Señor te guarde. May the Lord keep you. Que haga resplandecer su rostro sobre ti. May His face shine upon you. Que alce su rostro sobre ti. May He lift up His face upon you Y que ponga el shalom, la paz en su corazón. and put peace in your heart. Declaro bendición sobre ti, sobre tu casa, I declare blessing over you, sobre and your tus family, hijos, tus nietos, over your children and sobre grandchildren, toda tu familia. over all your family. Declaramos bendición para esta ciudad, We declare blessing over the para los city, pastores, over the pastors, todas las iglesias, of all the churches, todo intercesor, of all intercessors, todo hombre que está en la brecha every man that is in the y gap busca tu rostro. and is seeking your face. Padre, bendigo Father, I bless al que no tiene, the one that does provéele not have. May you provide en el nombre del Señor Jesús. in the name of the Lord Consuela al que está triste. Jesus. Console the one that is sad. Consuela, Señor, al que está mal. Console those that are bad, Los que están en las calles, those that are on the los streets, pobres, the poor, las viudas, the widow, el extranjero. the foreigner. Oh Padre, los pobres. Oh Father, the Oh Señor eterno, ten poor misericordia de sus people. vidas. May you have mercy upon Y their provéele lives and provide En to el them. nombre de Jesús. In the name of La iglesia Jesus. dice, And the church says, Dios te bendiga mucho, May the Lord que las pasen bless you. bien.